Yo voy a tratar de explicarles lo que yo he estado investigando, que encima retomé una investigación que había dejado y retomé esa investigación de hace ya un tiempo atrás, bastante tiempo atrás, y seguí con la investigación y empezó a hacer mi cabeza las conexiones. Referencia a esto, referencia a lo otro, esto está conectado con aquello, esto con lo otro. Puede ser que alguno no coincida o no concuerde con las conexiones que yo hice, pero vamos a ver. Y les soy sincero, creo que me duele la cabeza, pero creo que de investigar esto y empezar a encontrar referencias y ir para acá y buscar en ChatGPT para poder buscar en otro lado y pasar de una fuente a la otra, ver y rever información y entender. Y eso creo que me generó como la cabeza de tanto pensar, me estalla la cabeza. De hecho, me hace acordar a la escena del secreto de sus ojos. Ya no solo te escapás para mamarte, ahora también te robás las pruebas. Ya está todo bajo control, Benjamín. Mirá, si a Irene se le ocurre leer el espejo. Suelte, carajo, ¿qué estás? ¿Se volvió loco? Vámonos, haceme el favor. Sentate vos un segundo. Sentate y relájate. Eso le digo a ustedes. Siéntense y relájense, que les voy a contar lo que he investigado. Me duele la cabeza, o sea, me estalla la cabeza, como dice Sandoval. ¿Sabés por qué no lo podemos encontrar, Benjamín? Porque somos dos boludos. Mira, 12 cartas, 31 folios, 5 trabajos. No, esto ya te lo leí. Vámonos. No paré de pensar un segundo. La cabeza me explota, Benjamín. Yo me puse a preguntar cómo es posible que no lo podamos encontrar a este tipo. Soy re yo buscando información sobre Moisés. ¿Cómo puede ser que no tenga nombre, no tenga... ¿Quién Siempre era? se nos hace humo. ¿Dónde está? Y se me ocurrió pensar en los tipos. Y pensé en eso. Pensé en este tipo. Pero en todos bueno, también los en todos tipos. los tipos. No en este tipo en especial, sino... Los tipos, sí. Ahí está, los tipos. En el tipo. El tipo puede hacer cualquier cosa para ser distinto. Pero hay una cosa que no puede cambiar. Ni él, ni vos, ni yo, nadie. No puede cambiar de pasión. Bueno, algo de eso hay. Porque este personaje del que voy a hablar sí tiene una pasión. Y su pasión ya se las he contado varias veces. Es una mujer. Ama a una mujer que no puede tener. Que la tiene su hermano. Y esa diosa, esa reina, esa doncella que está representada de diferentes formas, en diferentes mitologías o historias. Y ese amor, esa pasión por esa diosa, por esa reina, fue la clave para darme cuenta que Moisés fue quien yo empecé a sospechar que fue. Todas esas cositas también aparecen en la historia que he tratado de reconstruir. Así que bueno, comencemos. Dice, esta, y la voy a contar así como un cuento. Después cada uno agarrará o no agarrará la información. Para mí, acá hay algo firme, acá hay algo concreto, ¿eh? Esta es la historia de dos hermanos, la cual muchos de ustedes ya más o menos la conocen, la he contado en varias ocasiones. Es la historia de un hermano mayor y un hermano menor, herederos del trono, herederos al trono de su padre y enamorados de una misma mujer. A veces esta mujer representada como reina, como diosa, como princesa, como doncella, como principio femenino y la mismísima tierra también, porque la disputa en cierto nivel es por la Pachamama, la madre tierra, la de estos dos hermanos. Pero esta reina, esta diosa, esta princesa, esta doncella, solo ama a uno de ellos y al otro lo rechaza. Y ese hermano resentido, el hermano resentido y envidioso que la desea, la quiere poseer y realiza acciones deshonrosas para poseerla, como les he contado también en un video la mitología de Festo, y tiene relación también esto que les voy a contar con esa mitología de Festo, en donde secuestra a Hera, la tiene encadenada porque la desea, pero ella no, a él, entonces tiene que secuestrarla como tiene secuestrado al planeta, también el planeta Tierra. Y no solo a ella, sino también desea el trono que ocupa su hermano, porque su hermano, siendo el hermano menor, y acá viene el conflicto, es designado por su padre como sucesor al trono. Trono que le correspondería a él, y vamos a decirle él, como hijo primigenio, pero, acá viene el giro de la historia. El padre
o sea, el rey, y siempre lo cuento así en general porque siempre es una historia como que se repite mucho. El padre le comunica a su hijo menor que es adoptado, que no es parte de su linaje, que no es hijo legítimo del rey, del dios. ¿Estoy maldito? No, ¿Qué es lo que soy? eres mi hijo. Algo más que eso. El cofre no fue lo único que tomaste de Jotunheim ese día, ¿verdad? No. Tiempo después de la batalla fui al templo y encontré un bebé. Pequeño para ser hijo de gigantes. Abandonado, sufriendo. El hijo de Lofi. El hijo de Lofi. Sí. ¿Por qué? Estabas cubierto de sangre, Jotun. ¿Por qué me llevarías contigo? Eras un niño inocente. No, todo fue con un propósito. ¿Cuál era? ¡Dime! Creí que podríamos unir nuestros reinos algún día. Lograr una alianza, lograr la paz permanente a través de ti. ¿Qué? Pero esos planes ya no importan. No. Ahora todo tiene sentido. Porque preferiste a Thor todos esos años. Porque sin importar cuánto digas que me amas, no podrías tener a un gigante de hielo en el trono de Asgard. Y en esta historia de Moisés hay algo muy similar, por el cual toda la mitología y todas estas historias se entrelazan. El padre le comunica a su hijo menor que es adoptado, que no es parte de su linaje, que no es su hijo legítimo, y por eso no puede designarlo como sucesor, porque no lleva la sangre real. Claro, ¿de dónde viene ese? La idea esta de este personaje Festo, que era que es el principio femenino, que podríamos decir nuestro planeta Tierra adopta a este ser, pero no es parte del linaje, ni de esta Tierra incluso. Eso ya nos lleva a sus posiciones más grandes, ¿no? Un hijo adoptado por una mujer, siempre es la mujer la que lo apaña, se da por lástima o por lo que fuera. Ese principio femenino que tiene empatía, que ama a todas las criaturas, adopta a esta criatura ajena al linaje, ajena a nuestro mundo, como también está representado en la mitología griega, en donde Festo es un hijo ilegítimo de Zeus, al igual que Moisés, que fue un bebé adoptado por una familia real, porque la historia ahí se conecta, hago esta conexión de la historia, es similar. Es un niño, que no recuerdo bien si era que iba por ahí con una canasta por el río Nilo, y lo adopta la hija de un faraón, o sea que es alguien que no tiene la sangre real, pero es adoptado por una familia real. Si hablamos de real, de sangre real, de linaje, de nuestros dioses que también representan nuestro linaje, hay una conexión también con la mitología de Festo. Alguien que está metido ahí se adopta como hijo, pero no lo es. Esa familia real que adopta a Moisés es la familia de Amenhotep III, que es... Ahora lo voy a decir qué es, pero esto es algo que ustedes pueden corroborar más o menos las fechas. Hay teorías donde encaja la fecha de la existencia de todo el tema del Éxodo y Moisés y la vida de Moisés. Encaja más o menos la cronología en donde Amenhotep III era faraón de Egipto. ¿Y quién era Amenhotep III? Padre también de Akenatón. Él es el padre de Akenatón. Hijo que tuvo luego de adoptar a Moisés. Y Moisés no fue llamado Moisés, obviamente. No era conocido como Moisés. Pues sino que su padre le dio el nombre de Tutmosis. Sí, Akenatón tenía un hermano. Un hermano mayor tenía Akenatón. Esto es dato histórico, ¿eh? Esto yo no voy a hacer todo el trabajo de mostrarle toda la fuente porque no terminamos más. Yo le voy a contar la historia que reconstruí a base de la información que fui sacando. Y esto lo pueden corroborar ustedes. Akenatón tenía un hermano del que después no se habla más. En un punto de la historia no se habla más de ese hermano. Y miren el nombre que tiene. Se llamaba el hermano de Akenatón Tutmosis. Tutmosis. ¿Se dan cuenta? Empieza a tener sentido esto un poquito. Ah, ya se engancharon,
pensaban que era una estupidez y ya se engancharon. El hermano de Akenatón, hermano mayor, se llamaba Tutmosis. Tutmosis. A veces escrito como Tutmos. Príncipe heredero de Egipto. Le correspondía a él el reinado, no a Akenatón. Era el hijo primigenio de Amenhotep III. Era el heredero al trono. Tutmosis significa nacido de Tot. Tutmosis. Tutmosis. Nacido de Tot. Y ahora van a entender por qué terminó siendo nada más que Moisés. Se le fue el Tot. ¿Por qué se le fue el Tot? Tutmosis significa nacido de Tot. Con lo cual, por deducción, pienso que luego de darse cuenta que no es parte del linaje de Tot, el Tot de adelante del nombre voló. El padre le habrá dicho: te comunico esto, te voy a comunicar que no vas a ser el heredero de mi trono porque no sos parte de nuestro linaje. ¡Chan! Momento de telenovela. ¿Cómo? No sos parte de nuestro linaje. ¡No! ¿Y no voy a recibir el trono que me merezco yo? Yo me merezco reinar. Soy tu hijo primigenio, pero no sos parte del linaje. ¿De cuál linaje? El linaje de Tot. Ahí puede ocurrir donde el Tot del nombre vuela. Tal vez él mismo dice: ya está, listo, no soy parte del linaje, váyanse la concha de la lora, no soy más Tot, soy Moisés. De darse cuenta que no es parte del linaje de Tot, sacó el nombre de Tot de su nombre, quedando simplemente como Moisés, o Moisés. Tiene una similitud bastante cercana, gente. No digan que estoy agarrando cosas de los pelos, Sería el nacido, ya no es más nacido de Tot, sería nada más que el nacido. Un nacido sin linaje, sin padre, sin patria, sin tierra, porque ya no era heredero de esa tierra, ya no tiene tierra que le pertenezca, no tiene tierra sobre la cual gobernar, queda huérfano. Fíjense cómo todas esas características acá empiezan a formar un arquetipo que ya también está en otras mitologías y que yo también le he analizado, la del hermano. Pero las similitudes, pongo, y coincidencias no terminan ahí, porque también este personaje histórico, el príncipe que se convertirá en un príncipe, ahí ya meto un poco de mi arte, príncipe de la oscuridad, le digo yo, como digo los hijos de la oscuridad, digo príncipe de la oscuridad, porque era un príncipe que de la historia desapareció. Ahora vamos a hablar un poquito de eso, porque desapareció. Lo dan por muerto de que falleció, pero no porque haya un escrito que diga Tutmosis murió. No hay ningún escrito que explicite que murió, simplemente desapareció de la historia, y los historiadores, debido a que no apareció más en la historia, lo dieron por muerto. Justamente, Príncipe de la Oscuridad, qué casualidad, después escucho que murió Ozzy Osbourne, y ¿saben qué? Cuando yo estaba pensando esto del Príncipe de la Oscuridad, muere Ozzy Osbourne, de que yo no tenía idea que le decían el Príncipe de la Oscuridad. Eso fue como una señal. Dije: uy, pará, si está pasando esto, creo que estoy yendo por el camino correcto, porque increíble, muere Ozzy Osbourne y le dicen el Príncipe de la Oscuridad, y yo había flasheado esto del Príncipe de la Oscuridad. Bueno, también está presente la figura del artesano en Tutmosis. Está presente la figura del artesano. Artesano como también lo era Hefesto. Hefesto era un artesano. Era, de hecho, es el dios de también... está representado como un dios de los artesanos, de la artesanía. Como también lo era Jesús, pongo acá. Porque Jesús no es que era carpintero. Eso es una mala traducción. Es una mala traducción de que era carpintero. Era artesano. La palabra griega tectón, a menudo traducida como carpintero en relación a Jesús, en realidad se refiere a un artesano o constructor en general, no solo a un trabajador de la madera. En el contexto de Jesús, podría haber incluido habilidades en carpintería, albañilería y posiblemente metalurgia, ya que los tectón podían trabajar con diversos materiales. Una traducción correcta es que era un artesano. No era carpintero, era artesano. Y como la figura del demiurgo también, porque el demiurgo también es un artesano. Es un artesano y es un alquimista también, el demiurgo. ¿Y cómo sé que era un artesano? Bueno, aquí viene una conexión tal vez más atrevida de mi parte, pero muy lógica e incluso intuitiva y deductiva, que decís: ¿me vas a decir que no es la misma persona? Bueno, da la casualidad que en ese mismo periodo de tiempo existió un artesano muy famoso en Egipto. Un artesano muy famoso en Egipto, que sus mayores obras de artesanía fueron... Y miren esto, ahí está la pasión. La pasión. Hay una pasión acá que me ayudó a detectar. Estamos hablando de este personaje.
Las mayores obras de artesanía fueron representaciones de la reina Nefertiti. Nefertiti, que luego fue la esposa de Akenatón, de su hermano. Con sus manos la representó, la talló, la moldeó, no una, sino muchas veces. Hay muchas representaciones de este artista, de este artesano famoso de Egipto en ese mismo periodo de tiempo, justamente, que tenía acceso a Nefertiti y hizo obras maravillosas en el sentido de que siguen siendo hoy representaciones más famosas de Nefertiti, ¿eh? De las más conocidas de Nefertiti fueron hechas por este artesano. Ahora vamos a buscar algunas y van a ver que son las que vos buscas Nefertiti y está el busto de Nefertiti y la cara de Nefertiti, están asignadas a este artesano. Tutmose, escultor. Fue un artesano y maestro escultor pintor durante el reinado de Akenatón, que tenía un taller de escultura en la ciudad de Amarna. Fue en dicho lugar donde se han encontrado numerosas cabezas de reserva de la reina Nefertiti. Estas son las representaciones de Nefertiti que supuestamente hizo este artista que se llamaba igual al príncipe, prácticamente igual. Casualidad. Miren, son los bustos más reconocibles, más famosos, ¿no?, que hay de Nefertiti. Este también, súper famoso, este busto. Bueno, yo con eso digo, ahí hay amor. Ahí hay un artesano que está amando a esa mujer y la representa y la hace y la moldea y la hace con sus manos y la talla. Hay amor. Hay un amor de ese artesano hacia Nefertiti. Pero ¿cuál es la conexión más fuerte de este artesano con el príncipe Tutmosis? Bueno, que se llamaban prácticamente igual. Gente, se llamaban prácticamente igual. Tutmose se llamaba el artesano tan famoso. Tutmosis, son prácticamente lo mismo. Pero en otras fuentes aparecen directamente como Tutmosis o Tutmose. O sea, la confusión es tal con los nombres, por su similitud, la confusión es tal, que con todo este contexto que les estoy contando se me hace imposible no creer que hayan sido la misma persona, escribo. Eso lo escribo yo, todo esto lo estoy escribiendo yo en el momento, así, haciendo mi cabeza, Es imposible. De hecho, en las mismas fuentes confunden el nombre de Tutmose con Tutmosis. A veces aparece como Tutmose y a veces aparece como Tutmosis. Un artesano que tenía acceso a la realeza para moldear el rostro y hacer bustos de Nefertiti, justamente. ¿Cuántos? Y hay muchos de Nefertiti. O sea que ese artesano, la mayoría de sus obras son de Nefertiti. Hay amor ahí. Hay amor. Empezamos a conectar con esa historia del amor, del hermano que ama a, pero la tiene el otro. Hefesto también. Hefesto ama a Afrodita, pero se la roba a Ares. Y termina Hefesto siendo el cornuto. Y también hay una conexión del cornuto, porque hay una escultura de Miguel Ángel que lo hace con cuernos a Moisés, el cornuto. Y después a los vikingos le quieren poner cuernos, pero no tenían cuernos. Serán los cornudos, los verdaderos cornudos, los que tratan de meterle cuernos o hacerle que tenían cuernos, los que no tenían cuernos. Tenían alas ellos, los vikingos. Fue designado, y esto también, miren este dato, fue designado como sumo sacerdote. Ya tenemos un heredero al trono que no pudo ser heredero al trono porque no era parte del linaje real, que se saca la parte del linaje de su nombre, que es Tot, y queda Moisés, y que además lo designan como sumo sacerdote de Petá en Memphis. Un cargo muy importante para un heredero. Eso es Tutmosis. Esto es dato histórico. El hermano de Akenatón era un sumo sacerdote en Memphis. Lo pueden corroborar ustedes, ¿eh? Miren qué casualidad, porque Petá, este dios Petá, es el dios de los artesanos, o vinculado fuertemente con esta profesión. Búsquenlo, es el dios de los artesanos. ¿Cómo puede ser que el príncipe Tutmosis sea designado como sumo sacerdote de un dios que representa a los artesanos y él no era artesano? ¿O él era artesano? Miren qué casualidad que Petá es el dios de los artesanos, vinculado fuertemente a esa profesión, pero no es casualidad. Tutmosis fue designado como sumo sacerdote de Petá en Memphis porque era un artesano. Ah, y eso también, me olvidé de decir, esto también, viste, son datos que yo hago conexiones y después todas esas conexiones que hago termino sacando una conclusión. Este dios Petá también se lo relaciona con Hefesto, o sea, sería como su símil griego
Hefesto sería. Miren la conexión también que hay de este dios con esa otra historia que les he contado en algún que otro video. ¿Y en Menfis había hebreos? Sí, en Menfis había hebreos. De hecho está muy relacionado con el Éxodo, la ciudad de Menfis. Esto es un libro que también me descargué. Un tal Josefo, que creo que en la época de los griegos habló sobre la historia de los juríos, de los Jota, y llamado el libro Antigüedades Jurías. Y Josefo dice que los hebreos partieron de Letópolis. Estamos hablando de alguien que vivió mucho más cercano a lo que ocurrió en el Éxodo que lo que estamos ahora nosotros. Y según él, según la información que da, partieron de Letópolis. Y que Letópolis es una ciudad muy muy cercana a Menfis. Menfis era la capital de Egipto en el tiempo de Abraham, Jacob, José y Moisés. Moisés fue criado allí, en el palacio del faraón, en Menfis. Aquí vino para suplicar la liberación de Israel. ¿Ven cómo se conecta? Justamente este príncipe tenía asignado ser sacerdote en Menfis, y todo lo que ocurre con Moisés también está en Menfis. Y no eran solamente campesinos o pastores como afirman los textos bíblicos, sino que también eran artesanos, eran orfebres. Si no, ¿cómo se explica que hayan podido hacer ese becerro de oro a partir de joyas que les trajeron a la gente que había decidido acompañar a Moisés en esa caminata por el desierto? Se necesitan conocimientos de artesanía, de orfebre básicamente. Y aquí hay otro dato que hay que tener en cuenta, porque según la religión egipcia, la representación, la encarnación en vida de el dios Ptah, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero el dios artesano era el toro. Y qué casualidad que cuando el pueblo de Moisés, los seguidores de Moisés, empezaron a desconfiar de Moisés, tomaron la iniciativa de hacer un becerro de oro, que básicamente es un toro joven, como una forma de culto tal vez a su tradición original que tenían en Menfis, a este toro que era la representación en vida de el dios Ptah, el artesano, del cual después cuando Moisés bajó del monte Sinaí y vio que habían hecho eso, se enojó, porque tal vez las intenciones de Moisés era terminar con esos cultos paganos e imponer el nuevo culto al dios Yahvé. Y no solo eso, porque en ese momento en Egipto también existían los llamados Jabiru, también conocidos como Apiru, que eran un grupo de personas básicamente sin tierra, sin pertenencias, pero eran rebeldes, forajidos, asaltantes, mercenarios, arqueros, dice acá, lo cual es interesante porque la pista del arquero también es una pista que siempre sigo. Sirvientes, esclavos y trabajadores. Hay toda una polémica con esto porque parte de los historiadores apuntan a que estos son los mismísimos hebreos. Y voy a leer, dice, debido a la similitud lingüística entre el término apiru y hebreo, los primeros eruditos los equipararon a los israelitas. Sin embargo, la mayoría de los eruditos contemporáneos ahora consideran la conexión como indirecta, claro, porque no les conviene hacer una relación de los israelitas con esta gente, ¿no? Que tienen mucho en común con lo que son en realidad, y ellos niegan que son. Un pueblo que se quiere siempre apropiar de lo ajeno, de lo que no le pertenece. Pero de golpe, este príncipe, Tutmosis, se fumó de la historia. Aparentemente nadie sabe qué pasó con él y por qué no heredó el trono que dejó su padre. Claro, los historiadores no saben qué pasó, por qué no heredó el trono él y que se desvaneció de la historia. Entonces asumen que fue asesinado siendo aún joven, pero no hay evidencia de eso. Lo asumen por un grabado que hay de la familia real para celebrar el año 30 del reinado del rey Amenhotep, no me acuerdo, III. Ahí está, sí, Amenhotep III, donde está toda la familia, pero él no está representado. Tal vez ya hubo un quiebre ahí en las relaciones de este sacerdote con la familia real y dijo, listo, yo no soy parte de su linaje, y ahí hubo un quiebre y él empezó a hacer todo su chamullo en Menfis como sacerdote de este dios llamado Ptah, que después tal vez lo terminó convirtiendo en otra cosa. Entonces ya tenemos un sumo sacerdote que estaba en conflicto con el status quo, con el gobierno imperante, con el linaje real, y sumamente, me imagino, tal vez dolido, resentido, como siempre está este hermano en estas historias.
este hermano mayor, este príncipe, que nunca va a ser rey porque no es parte del linaje, decide romper relaciones con hasta ahora su familia, y movido por el odio, el rencor y la venganza, decide no solo crear su propia religión, sino su propio dios, sino también su propio linaje. Todo en oposición al poder reinante de su familia, oposición a lo pagano, a lo ario, obviamente a todo lo que le genera a él odio de eso que él fue rechazado. Y a todo aquello que consideraba parte del linaje del cual fue desterrado, rechazado. YouTube me tiene que recensurar en tu canal, no sé por qué, lee esto en el stream, está bueno. A ver, vamos a leer lo que nos pasa a Maru. ¿Lo censuraron a Maru acá? Yo no te censuré a Maru, pero y bueno, viste. Qué loco, boludo, que no pueda mandar mensaje. A Maru, lo shadowbanearon a Maru. A ver, dice, Hefesto igual Jehová. Hefesto, que tiene mucha similitud con la historia de este príncipe de Egipto que terminó siendo Moisés. Es muy probable que Hefesto sea el traidor más escondido entre los dioses griegos, dice. Lo investigué específicamente y descubrí que el templo de Hefesto es el templo griego mejor conservado de todos. A diferencia de muchos otros templos, no fue destruido por los cristianos, sino que más tarde se convirtió en la iglesia de San Jorge. Finalmente tengo una última y crucial prueba. El Jacob cojo, porque claro, Hefesto era cojo. Cojo, como también creo que en alguna representación de Saturno lo representan como un astro cojo, un dios cojo. ¿Por qué cojo? Porque es el que tarda más en atravesar en nuestros cielos, ¿no? El que más lento se mueve es Saturno. Repito, el astro que más lento se mueve en nuestros cielos es Saturno. Y por lo tanto, hay una representación de Saturno como un dios cojo. Gracias, nos despedimos, así. Gracias, los quiero, hasta las próximas. Un beso gigante a todos los pibardos y las pibardas ahí en el chat. A todos. Germán, Letal, Casi Cago, Paola, Pao, amiga, gracias. Plateado, Letal, ya te nombré, Simón, Denis, Patricia que siempre está acá también con nosotros, Emilio, Ezequiel, todos, los quiero un montón. Si me olvidé de alguien, lo siento. Los nombraré la próxima. Chao, hasta la próxima.